Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Y es un gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes con este tema que fue propuesta de mi amiguísimo el doctor Meraz. Vamos a hablar de hipercalemia, el potasio alto, el topacio alto, Meraz. 100%, es que es para nosotros nuestro boogeyman, nuestro coco, nuestra cosa que sí nos asusta. A mí se me viene a la mente, Aldo, esa escena del Rey León donde las hienas se asustan cuando oyen el nombre de Mufasa, que hacen Mufasa. Así es la hipercalemia para nosotros. Yo creo que la principal razón por la que nos ponemos las pilas al momento, que nos hace levantarnos de la cama en las madrugadas, sí o sí. Es correcto. De las pocas... Bueno, ¿te acuerdas que nuestras guardias pues, eran algunas de ellas no completamente presenciables? Y si era una de las pocas cosas que teníamos que estar ahí en 5 minutos poniendo un catéter para meter al paciente en hemodiálisis, era esto, ¿no? O donde veías que estabas revisando el monitor y cómo se ensanchaba ese QRS y te ponía a temblar y le decías a enfermería que rápido te prepararan la máquina. Y todos tenemos un chorro de estas experiencias terroríficas. No sé si te acuerdas de alguna en especial. Sí, cómo no. La que más me acuerdo que tuve un paciente así era justamente cuando era residente, era R1 de nefrología. Y justamente me hablaron de urgencias porque un paciente tenía hipercalemia y ya habían hecho algunas maniobras y pues no había funcionado mucho. Bajé rápidamente con todo mi equipo, puse el catéter a ciegas, el paciente estaba muy inquieto, lo sedaron y cuando termino de poner el catéter, el paciente cae en paro y pues estaba monitorizado. Ahí vi justo lo que tú dices, el QRS ensanchándose la bradicardia, pero pues ahí rápido lo puse, terminé ya la técnica estéril, pasó a segundo plano, pues porque el paciente cayó en paro, me quité los campos y empecé a darle maniobras, ¿no? Un RCP. Ahí me acuerdo mucho que estaba el doctor Carlos Garza ahí cerca. Alias Potato. Alias Potato. Y me vio que estaba dando maniobras y entró al cuarto y me regañó. Me regañó porque estaba ayudando el RCP, pero no estaba contando los ciclos, porque hasta ese momento yo estaba solo. Me regañó que porque no estaba contando. Yo creo que nada más lo vi con ojos de pistola y le dije, deberías ponerte a ayudarme aquí con las maniobras en vez de estarme regañando. Ay, no. Saludos a nuestro amigo Potato. Y bueno, y a todo esto, ¿qué es el potasio? Bueno, el potasio es el catión, porque tiene una carga positiva, intracelular más importante, ya que es el 98%, se encuentra dentro de las células, tiene un peso molecular de 39 gramos por mol, su valencia es de 1, su nombre en latín es el kalium, por eso la K, y fue descubierto en 1807 por Humphrey Davy, y es un metal, que yo no sabía que era un metal, jamás te imaginarías que es un metal, pero pues es un metal. Órale. Pues el potasio, ¿de qué sirve, no? ¿O para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante para nuestro organismo? Siempre hablamos del sodio solamente, pero la regulación del potasio en nuestro cuerpo o su homeostasis es vital para nuestra supervivencia. Si lo vemos desde un punto de vista paleolítico, la dieta que consumían nuestros ancestros pues era principalmente de frutas y berries, lo cual nos daba unas pequeñas cantidades de sodio y de cloro, pero por episodios grandes cargas de potasio, ¿no? Por lo tanto, existía o había la necesidad evolutivamente de un mecanismo de conservación renal de cloruro de sodio, dado que había poco, para evitar problemas hemodinámicos y al mismo tiempo evitar los peligros de la hipercalemia súbita y de arritmias cardíacas, ¿no?
Por eso es que en estos mecanismos adaptativos, la ingesta de potasio rápido metía el potasio en las células, en las células del hígado sobre todo, y de esta forma protegía al corazón, y después pasaba de forma alterna a una conservación de cloruro de sodio, seguida de una excreción de potasio, ¿no? A nivel renal. Entonces, sin meternos en tantos rollos de fisiología, el potasio tiene un papel muy importante en la función celular, sobre todo en los potenciales de membrana. Y para ello es necesario que exista una diferencia entre el potasio extra e intracelular, y esta diferencia se mantiene gracias a la bomba magna, la bomba sodio-potasio TPasa, que por cada 2 potasios que mete saca 3 sodios, ¿no? Y esto toma excepcional relevancia en los tejidos excitables como los músculos y el corazón, ¿no? Entonces, los principales activadores de esta bomba son la insulina y las catecolaminas. Por ejemplo, la insulina hace que metamos el potasio a la célula, las catecolaminas alfa impide y las betas promueve la entrada de potasio a la célula, y también otras alteraciones como lo ácido base, ¿no? Ejemplo, después de una comida alta en potasio, de unos platanotes, se libera insulina para el azúcar, y para que no te mueras de un paro cardíaco, el potasio entra a la célula. Sin embargo, el riñón realmente es el que tiene el principal papel a través de la aldosterona, ¿no? ¿Qué nos platicas un poquito de nuestra víscera magna? Las vísceras magnas. Claro, el riñón es el principal órgano encargado de la homeostasis, no solo del potasio, sino de toda nuestra economía. Y pues sigue un principio básico muy simple, que es todo lo que entra debe de salir para mantenernos en equilibrio. Bueno, y ahí algunas cositas pues las selecciona más. Entonces, el eje renina-angiotensina-aldosterona es fundamental para que exista este equilibrio del potasio, y además necesitamos un flujo de orina o un flujo tubular adecuado. Esto nos va a originar que tengamos una adecuada entrega distal de sodio y de agua. Entonces, muy, muy sumeramente, la aldosterona actúa en el túbulo colector, donde, uniéndose a su receptor, echa a andar una maquinaria celular para producir canales epiteliales de sodio, o ENaC. Estos canales generan un gradiente eléctrico metiendo sodio a la célula. Entonces, afuera de la célula queda más negativo y adentro queda positivo, porque el sodio tiene una carga positiva. Para mantener este equilibrio de electroneutralidad, eso quiere decir que pues las cargas deben ser iguales. Entonces, ya que metimos el sodio, la célula va a tender a sacar otras sustancias con carga positiva. Entonces, ahí entra el potasio, que tiene carga positiva, y sale a través de los canales ROMC, equilibrando esta situación. Entonces, eso tiene un límite. Por ejemplo, si el flujo urinario no se moviera, pues entonces se va a equilibrar, y ya. Eso pasa mucho cuando estamos obstruidos o cuando los pacientes están obstruidos. Pero si tú tienes un buen flujo urinario a ese nivel, pues ese gradiente se va a mantener siempre, y ese movimiento de iones de sodio dentro de la célula y potasio afuera, ese gradiente se va a poder mantener. Y también es importante mencionar que existen otros canales que dependen del flujo urinario. Ahí también es otra vez la importancia de este flujo, que son los canales Big K, como gran K o gran potasio, que además son independientes de la aldosterona y juegan un papel crítico para el control del potasio dietético. Es decir, cuando tú nos platicabas de que comíamos grandes cantidades de potasio, a veces no se tiene que esperar a que todo el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona se eche a andar, sino que todavía no se sabe cómo el estómago, el intestino le manda una señal al riñón, así de, hey, ahí te va todo este potasio para que me lo elimines si no se necesita, y estos canales tienen que ver para ello. Entonces, a modo de resumen, Aldo, ya hablamos de que el potasio se mueve hacia las células, hacia adentro, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, y entonces esta depende de la insulina y las catecolaminas. Y a nivel de la nefrona, que donde se lleva a cabo el control verdadero, no solamente que entra a la célula, sino aquí lo excretamos, y para eso necesitamos un sistema renina-angiotensina-aldosterona
íntegro, más menos estos otros mecanismos como el flujo urinario o el flujo tubular adecuado. Sí, después de esta fisiología resumida, la parte que nos interesa siempre, la parte práctica, cómo lo vamos a ver en nuestros pacientes, todo esto que acabamos de platicar. Entonces, existen algunos fármacos que pueden afectar cómo actúa o se produce la aldosterona y nos pueden dar hipercalemia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueadores y los AINES alteran la producción de renina, ¿no? Claro, todos los medicamentos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los YECAS y los ARAS y el alisquiren, el bloqueo, ¿no?, del receptor mineralocorticoide con espironolactona y eplerenona, o algunos fármacos que alteran su síntesis, como es la heparina, ¿no? La heparina tal vez esa no siempre la tenemos en nuestro radar, ¿no? Y el ketoconazol. Y existen algunos otros fármacos que afectan en la nefrona, afectando ENaC, ¿no? Como es amiloride, triamtireno o el trimetoprim, ¿no? El trimetoprim altera la excreción de potasio a través de ENaC y los inhibidores de calcineurin como ciclosporina y tacrolimus a través de la activación de NSC. Y bueno, hablando de en la célula, ¿no? Pues los alfa agonistas y beta bloqueadores van a causar alteraciones en el potasio y la digoxina, ¿no? Finalmente afecta a la bomba sodio-potasio ATPasa, entre otros, ¿no? Entonces creo que esta es la parte práctica, Meraz, de la fisiología que acabamos de hablar. ¿Cómo definimos, ahora sí entrando de lleno a nuestro tema, hipercalemia? Hipercalemia se define como un potasio más de 5, pero para mí es más de 5.5 porque es cuando ya mi estrés comienza a cambiar, ¿no? Sobre todo ya tenemos potasio 5.5 a 6, hablamos de algo leve, de 6 a 6.5 pues ya me suda más, y más de 6.5 voy a ver al hospital al paciente más rápido, ¿no? Pero, ¿por qué no empezamos con un caso clínico? Aldo, esta es una mujer de 55 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica secundaria a enfermedad renal poliquística. Ella se encuentra en diálisis peritoneal, también tiene antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión, insuficiencia cardíaca, programada para trasplante renal de donador fallecido. Habitualmente su tratamiento es candesartán, bisoprolol, insulina, glargina y lantus, carbonato de calcio y eritropoyetina, entre otros. Sus laboratorios iniciales, antes del trasplante, potasio de 3.8 y lo demás también estaba muy normal. La cirugía se llevó a cabo sin complicaciones, sin embargo, un periodo de hipotensión y el anestesiólogo le puso fenilefrina, que es un alfa agonista. Entonces se recuperó sin problemas. En el postoperatorio su sodio era 140, potasio 4.8, cloro de 110, CO2 de 22, creatinina de 600, glucosa de 200, hemoglobina de 12, glóbulos blancos de 11.000, plaquetas de 350.000. Se inició diálisis peritoneal de bajo volumen, pues porque la cirugía pues, está un poquito ahí, todavía adolorido el abdomen. Y el riñón no funcionó muy adecuadamente desde un inicio, está un poco oligúrica. 6 horas más tarde en los laboratorios de control, esta paciente tenía un sodio de 133, potasio de 7, bicarbonato de 18 y glucosa de 350. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es que estos pacientes la mayoría de los pacientes tienen más de un factor de riesgo para hipercalemia. En particular, esta paciente tenía todos los factores de riesgo habidos y por haber. Es una paciente con enfermedad renal crónica, estaba tomando candesartán, bisoprolol, tiene diabetes, entonces cuando sale de la cirugía está la glucosa totalmente elevada y esto nos habla de que no tiene insulina y acuérdense que la insulina es la principal defensa que tenemos contra la hipercalemia. Está recién operada, le pusieron fenilefrina, también le pusieron manitol, que la manitol puede ocasionar también hipercalemia por un cambio en la osmolaridad que a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para explicar de qué se trata eso, pero también como perla para que se lo lleven.
y la diálisis peritoneal es ahora de bajo volumen, que de por sí no es tan efectiva, y pues bueno, tiene todos los factores de riesgo y un poco de acidosis, entonces todos los factores de riesgo para desarrollar hipercalemia. Pero Aldo, ya tenemos ese potasio de 7, ¿qué es lo que tú harías en un ambiente hospitalario? Bueno, nos gusta dividir la hipercalemia en problemas que tengan que ver con la eliminación del potasio o problemas de los cambios o shifts celulares. Pero en la práctica realmente, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Que es la pregunta que me haces. El paso número 1 es pedir un electrocardiograma, sobre todo si el potasio es más de 5.5 como el de nuestra paciente, dado que los cambios en el electrocardiograma correlacionan con la gravedad de la hipercalemia, ¿no? Encontramos tepicudas inicialmente simétricas, después vemos que conforme se empieza a elevar más el potasio, se comienza a prolongar el intervalo PR, disminuye la amplitud de la onda P, se comienza a echar el QRS y al final ya no vemos onda T, ya empezamos a ver bloqueos, bradicardias y finalmente un patrón sinusoidal y a lo que vamos es el grado de hipercalemia correlaciona con los cambios electrocardiográficos. Y si hay estos cambios, hay que empezar tratamiento inmediatamente, ¿no? También si el paciente tiene síntomas como debilidad muscular. Una perla importante del electro es que el 50% de los pacientes con hipercalemia importante no van a presentar cambios en el electrocardiograma, ¿no? Y eso es un punto a tocar. El otro es que cuando la hipercalemia se genera agudamente, casi siempre hay un componente de un shift celular. Lo seguro es corroborar que se trata de una hipercalemia real, ¿no? Porque existe la pseudohipercalemia, ¿no? Cuando hemoliza la muestra o cuando el paciente estuvo apretando el puño o cuando tenemos un chorro de plaquetas o un chorro de leucocitos. También esto es importante porque a veces tenemos un paciente en la playa y de pronto salta un potasio alto y fue un error de toma de muestra, por ejemplo, y sí hay que corroborarlo. Excelente. Yo lo que uso para así como no es demotecnia, pero como lo veo yo, es que la hipercalemia causa una repolarización rápida y es por eso que vemos las ondas T picudas y simétricas y una despolarización lenta, que es por eso que el QRS se va ensanchando y nos da bradicardia hasta que nos da este patrón sinusoidal, porque ya se empastan esas dos características. Y la otra cosa que me parece muy, muy interesante es cómo en los pacientes que tienen unas plaquetas elevadísimas, por ejemplo, más de 500,000, se empiezan a activar en el tubo y cuando se activan las plaquetas liberan potasio y cuando existe una hiperleucocitosis, entonces ahí pasa algo chistoso porque los leucocitos se pueden romper en el tubo de ensayo, no en el tubo de ensayo, en el tubo de la muestra, y es ahí donde entonces liberan ese potasio. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Claro que en el paciente que estábamos platicando, pues tenía todos los factores de riesgo y si tienes el paciente con factores de riesgo y cambios en el electro, ahí sí no te puedes esperar. Si no tiene cambios en el electro, no quiere decir que te puedas esperar mucho, porque como dijo Aldo, hasta la mitad no los va a presentar. Y bueno, esta paciente tenía una enfermedad renal crónica, trasplantada, etcétera. Entonces, en los pacientes que tienen problemas de eliminación meras, ¿no? Que tienen enfermedad renal, ¿cómo lo abordas a estos pacientes que tienen función renal disminuida e hipercalemia? Claro, lo primero que yo quisiera saber del paciente, de otro caso, que me llega un paciente que no conozco y que me interconsultan por hipercalemia, es si el paciente produce orina. Si el paciente produce orina, como que me da un poquito de paz en mi corazón. Entonces ya empiezo a ver si está obstruido, cómo está el estado de volumen, si esto está asociado a una lesión renal aguda, etc. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, sobre todo si está en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, pues entonces ahí ya me empiezo a preocupar un poquito más y tengo que preguntar acerca de cómo ha estado su terapia. Eso quiere decir cuántas veces ha faltado, si ha faltado en las últimas 2, 3 sesiones, si la diálisis peritoneal está bien, si ha tenido algún problema. ¿Por qué? Porque en estos pacientes generalmente los cambios son lentos y los pacientes con enfermedad renal crónica están más o menos habituados a un potasio más alto. Que eso quiere decir que un potasio de 7
en un paciente con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, diálisis peritoneal, es a lo mejor, entre comillas, menos grave que un potasio de 7 en un paciente que no tiene nada de enfermedad renal crónica, porque eso quiere decir que el cambio fue abrupto y que sus membranas no están tan habituadas y este paciente está en más riesgo de tener una complicación aguda por esta hipercalemia. Ahora, si la función renal está normal, aquí ya me empiezo a imaginar que hay algún problema en este eje renina-angiotensina-aldosterona, y es ahí donde me voy a ver a los demás electrolitos para encontrar más pistas. Por ejemplo, si el paciente tiene hiponatremia, entonces se me prende el foco de una insuficiencia adrenal. Aquí un comentario: estos pacientes, mucho cuidado porque es súper fácil de sobrecorregir el sodio. Después me voy a ver el cloro y el bicarbonato y ya empiezo a ver si hay alguna acidosis, si es anion gap, no anion gap, etcétera. O si el paciente tiene algún trastorno ácido-base y aparte tiene hipertensión y tiene alguna historia de esto. Esto nos hablaría de un síndrome de Gordon por sobreactivación del canal NSC en el túbulo contornado distal, aunque esto es algo raro, pero bueno, es algo que lo tenemos que tener en la mente. Si el anion gap está elevado, pues rápido voy a ver si tiene la glucosa elevada, si tiene cetonas en la orina o en la sangre, si tiene historia de uso de SGLT2, entonces ahí no me fijo tanto en la glucosa, solamente en el estado ácido base, cómo está el lactato. Una perla que a mí me gusta decirle a los residentes es que en la cetoacidosis diabética, la hipercalemia, no es porque la sangre esté ácida, que eso es casi como un mito en las acidosis por ácidos endógenos. Sí puede pasar cuando el paciente tomó algún anticongelante, o alguna otra sustancia, algún alcohol, pero en pacientes con cetoacidosis es por deficiencia de insulina. Y así voy sacando si hay historia de trauma, si hay historia de CPK elevada, si hay rhabdomiolisis, porque esto puede estar liberando potasio también. Si hay destrucción de los glóbulos rojos con bilis altas, DHL alta, entonces estoy pensando ya de una hemólisis y que esa puede ser el origen del potasio. Si hay alguna otra alteración hidroelectrolítica como hipocalcemia, hiperfosfatemia, historia de cáncer, entonces ahí me cuadra un síndrome listomoral. Entonces a lo que voy es que hay que tomar toda la información que tengamos a la mano, si el paciente lo permite, si su estado no está críticamente mal, si el potasio no está muy elevado, que lo tengamos que tratar antes de abordar. Y entonces voy así como detective, juntando todas las pistas, tratando de armar un cuadro. Sí, completamente de acuerdo. No es tarea sencilla sistematizar esto. Como nos platicaste, ver cómo están los otros electrolitos, nuestro estado ácido-base, si son hipertensos o no, y los antecedentes que han pasado recientemente nos pueden orientar un tanto, y mucho los fármacos, ¿no? Los fármacos van a ser una de las piezas cruciales para detectar también esta causa. Ahora, ¿cómo lo abordamos en relación a ver si tenemos función renal o no, ¿no? Adecuada? Pues claro, vemos la tasa de filtrado glomerular estimada, cómo está su creatinina, pero el riñón nos va a decir si está eliminando o no, o potasio, de acuerdo a cómo están sus niveles en orina, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una relación potasio-creatina unaria menos de 30, el riñón no está haciendo lo que le toca, ¿no? Que es excretar potasio, por lo tanto tenemos una respuesta inadecuada, ¿no? Y también un sodio bajo urinario nos dice que le hace falta sodio a ese riñón para poder excretar el potasio también a su vez, ¿no? Para mantener este gradiente electrogénico, ¿no? Es necesario también tener adecuada entrega distal de sodio, y también es parte del tratamiento de estos pacientes que vamos a hablar en un momento. Entonces, el tratamiento de los pacientes con hipercalemia, pues vamos a tratar a todos aquellos pacientes que tengan potasio más de 6, ¿no? O aquellos que tengan más de 5.5 con cambios en electrocardiográficos, en enfermedad renal crónica muscular, debilidad muscular, deben ser tratados de una forma emergente.
¿Qué tenemos para tratar a nuestros pacientes? Bueno, pues de lo que más tenemos miedo es de que se mueran de alguna arritmia cardíaca. Entonces tenemos una forma de protegerlos y esto de proteger ese potencial de membrana del corazón, y esto es con el gluconato de calcio de forma intravenosa. Pasamos 1 gramo, ¿no? Lo pasamos solamente en 3 minutos, y si el paciente no mejora, damos otra dosis. Al estabilizar la membrana, disminuimos ahora sí el riesgo de que este paciente tenga una arritmia fatal. Sin embargo, este efecto es momentáneo, dura de 30 a 60 minutos. Debemos de monitorizar al paciente y repetir cuantas veces haga falta. Ojo, en los pacientes que están intoxicados con digoxina, debemos de infundir el calcio un tanto más lento en unos 30 minutos. Oye, Aldo, algo que yo estaba leyendo el otro día al respecto de esto, de por qué gluconato de calcio y no cualquier otro catión. Y fíjate que hay información de que las soluciones hipertónicas de salina pueden funcionar. Y eso me llevó a pensar que incluso en una terapia intensiva o en una sala de urgencia, yo creo que en una sala de urgencia es más común, cuando se están reanimando a los pacientes, ya ves que les pasan ámpulas de bicarbonato de sodio. Entonces, yo antes pensaba que eso era medio mala idea, pero ahora ya he cambiado de parecer porque te van a ayudar con la acidosis y aparte te van a estabilizar la membrana porque es una carga de cationes igualita a una solución hipertónica. Entonces, creo que por eso muchas veces funciona. No sé si es más que sea que arregle un poco el ácido base o que estabiliza la membrana igualito que el gluconato de calcio. Sí, y el uso de las soluciones, aparte de esa indicación bien interesante que comentas, pues resucitar a estos pacientes que están con contracción de volumen, tú necesitas que llegue sodio a la nefrona y está para que el potasio se excrete de forma adecuada. Tenemos que reanimarlos, ¿no? Con solución salina o Harman. Los pacientes que tengan problemas de una lesión renal postrenal, pues destaparlos, ¿no? Después de estabilizar la membrana, el siguiente paso es buscar cómo meter el potasio a la célula. Esto es un efecto momentáneo, pero nos puede salvar la vida, ¿no? Y lo hacemos a través de repasar la fisiología, ¿no? Que la insulina mete el potasio a la célula, y por otro lado, los agonistas beta también meten el potasio a la célula. Entonces hacemos algo que se llama solución polarizante, que consiste en poner un vial de dextrosa al 50% con 10 unidades de insulina, y eso lo administramos a nuestro paciente y mete el potasio a las células. Los problemas son los siguientes. Bueno, uno es que hay riesgo de hipoglucemia, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o enfermedad renal que no eliminan, o sea, que la insulina dura un poco más de tiempo circulante. Entonces debemos en estos pacientes vigilarlos y ver si le pasamos una glucosada, ¿no? Lo otro es en pacientes que ya tienen hiperglucemia, pues no tiene sentido pasarle más glucosa para pasarle más insulina. Entonces solamente usamos insulina en estos pacientes. Esta estrategia de esta solución polarizante igual actúa de forma rápida en 15 a 30 minutos. Su efecto máximo lo vemos en 1 hora y nos puede durar el efecto hasta por 6 horas. Y lo que lleva a bajar el potasio o meterlo a la célula es de 0.5 a 1.2 mil equivalentes. Existe un estudio, ¿verdad?, donde solamente les ponen glucosada a los pacientes sin pasarles insulina, y también tiene un efecto moderado en meter el potasio a la célula, ¿no? Que también lo podemos llegar a considerar. Lo otro, los agonistas beta 2, la verdad es que ocupamos dar dosis muy altas de salbutamol en este caso, cuando se usa en nebulizaciones, son 10 a 20 miligramos, o sea, es hasta 5 veces más que lo que usamos habitualmente a nuestros pacientes con asma o con exacerbación de POC. Y bueno, es poco tolerado por lo que ustedes se imaginarán, causando taquicardias, y la verdad es que es algo que no usamos muy habitualmente. Igual actúa rápido, en 30 minutos, el pico se va a los 90 minutos y disminuye el potasio entre 0.5 y 1.2 mil equivalentes. Y por último, la verdad que es el salvador. Después de intentar meter el potasio a la célula, pues lo mejor es sacar el potasio del cuerpo, y qué mejor que lo haga nuestra víscera magna, el riñón, a través de administrar diuréticos de asa como furosemide. Lo empezamos intravenoso
dosis de 40 o más, dependiendo de la función renal de nuestro paciente, su uso previo de diuréticos, y habitualmente reanimamos a estos pacientes primero, siempre y cuando se pueda, ¿no? También cuidado de no encharcar a nuestros pacientes, y se pueden usar combinaciones de diuréticos, por ejemplo, furosemide y tiazidas, ¿no? 100%. Eso, combinarlos es una estrategia de maestro. Inclusive algunos otros maestros dirán que puedes combinar también la furosemide con un agonista mineralocorticoide como fludrocortisona, si es que hay, o inclusive con hidrocortisona. Eso también se podría intentar. Ahora, también tenemos resinas de intercambio iónico, sobre todo cuando no podemos utilizar el riñón en pacientes con enfermedad renal crónica, es lo más común. Y en lo que, si el paciente no tiene acceso, etcétera, pues podemos de un inicio intentar circonio de sodio, que es una nueva resina de intercambio. Bueno, no sé si es una resina, pero es un medicamento que intercambia sodio por potasio en el tracto gastrointestinal, y vienen unos sobrecitos que se pueden dar 10 miligramos cada 8 horas. Y es muy efectivo, incluso, como les digo, en pacientes con diálisis. Empieza a actuar a las 2 horas, disminuye el potasio 0.6 a 1 milimol o miliequivalente por litro, y es muy bueno para usarlo de forma aguda, no tanto de forma crónica, aunque sí se puede. Ahí el riesgo es que pueda haber un poco de ganancia de sodio y de aumento de peso. Y la otra consideración es que es todavía muy caro. El Patiromer, que es otro de los nuevos, que se puede utilizar, sobre todo, ese a mí me gustaría más como para hipercalemia crónica, porque se tarda más en actuar, ya que solo actúa en el colon, y entonces pues no es tan efectivo de forma en agudo. Y el de siempre, que es el Cayaxelato, que es el que viene en todos los libros, más menos sorbitol, que ha sido muy satanizado por sus efectos adversos, sobre todo perforación colónica. Pero estos casos de perforación exclusivamente se han visto en pacientes que están medio obstruidos o obstruidos. Entonces, en pacientes con ileo, ahí sí no se puede utilizar. Pero si el paciente no tiene ileo y si no tienes de otra, pues yo no veo problema para utilizarlo en lo que se pueda arreglar que el paciente entre a diálisis, o en lo que se coloque el catéter, etcétera. Bueno, en pacientes con hemodiálisis, pues bueno, ahí no hay mucho, no hay que darle buscando tres pies al gato. Si se puede conectar de inmediato, pues hay que conectarlo en cuanto sea posible. Si no se puede, podemos utilizar el circonio de sodio, cayaxelato. Y lo único como recomendación que yo les daría es no usar bases de potasio de 0, si acaso de 1. Pero la verdad es que yo nunca he tenido un problema utilizando bases de potasio de 2. Y si necesito darle un poco más de duración a la diálisis, pues se la doy un poquito más. Con 2 horas ya se logra una buena remoción del potasio, pero si te da miedo que haga rebote, pues entonces lo puedes dejar 4 horas, 6 horas, las que haga falta. Y la diálisis peritoneal tiene la gran desventaja de que la solución dializante es agua con azúcar. Entonces, puedes empeorar la hiperglicemia de los pacientes con diabetes, y tampoco es tan efectiva como la hemodiálisis. Entonces, esos son los bemoles. Y bueno, ya había comentado de la hidrocortisona. Bueno, es último lo quites. Aldo, ¿algo más que mencionar del tratamiento antes de que nos vayamos a los mitos de la hipercalemia? Sí, tal vez dentro de los fármacos que también podemos llegar a utilizar, donde podemos incluir tal vez estas resinas, es el poliestireno sulfonato cálcico. En México se llama Novefasol, que actúa de la misma forma a nivel gastrointestinal para eliminar el potasio. Creo que sería el único agregar que podemos usar en nuestro país. Excelente. Muy bien, pues empezamos comentamos los mitos, y las soluciones son lo nuestro, ¿no? Las soluciones intravenosas es un tema que nos apasiona. Y un gran mito es, bueno, la solución Harman o Ringer-Lactato contiene potasio, ¿no? Entonces, que esta puede dar hipercalemia o que no se usar en pacientes con hipercalemia. Y la verdad es que esto es un mito, debido a que hay estudios, de hecho, que comparan solución salina con solución Ringer-Lactato en pacientes trasplantados renales, y de hecho desarrollan niveles más altos de potasio que es con solución salina.
¿Qué otros mitos tenemos, Meras? A mí el mito que se me hace el más peligroso es de no usar solución polarizante u otros tratamientos si ya vas a dializar al paciente. Y eso yo lo llegué a decir también, e incluso me arrepiento. Creo que si tienes al paciente, llegó a urgencias, tiene hipercalemia, y el nefrólogo te dice, no, ya lo voy a meter, no le pongas ninguna polarizante porque entonces el potasio se va a meter a las células y entonces ya no va a ser efectiva la hemodiálisis. Bueno, eso no está basado en ninguna evidencia fuerte y sí se puede poner al paciente en riesgo. Es verdad que a lo mejor el potasio se va a meter a las células y entonces ya no va a ser tan accesible para sacarlo del organismo, pero bueno, ahí entonces la solución es dializar al paciente más tiempo o dializarlo 2 días seguidos y no pasa nada más. Y algún otro mito es que la hipercalemia en pacientes con cetoacidosis por la acidosis, que ya les había dicho, no, la hipercalemia en pacientes con cetoacidosis por la falta de insulina. Oye, Aldo, y algo que no mencionamos del tratamiento, que no sé si sea mito o no, es el uso de bicarbonato para tratar a los pacientes con hipercalemia. Y yo antes, cuando era residente, decía que eso no servía, y si tú lo lees en mucha literatura, pues no hay muy buena evidencia de que sirva. Sin embargo, en pacientes con acidosis metabólica, sobre todo no-anion gap e hipercalemia, que es una combinación bastante frecuente, el uso de bicarbonato de sodio intravenoso sí ayuda para tratar la hipercalemia, y por una cuestión fisiológica muy padre, pero que ahorita no vamos a meternos tanto en eso, pero yo no dudo en utilizar bicarbonato cuando hay un potasio que se me está saliendo de las manos y aparte el paciente tiene una acidosis no-anion gap. Ahora sí, Aldo, lánzate con los puntos para llevar a casa. Bueno, entonces los puntos para llevar a casa. El manejo de la hipercalemia severa requiere de 3 pasos. 1, antagonizar los cambios electrocardiográficos y las alteraciones en el potencial de membrana del corazón con gluconato de calcio. 2, redistribuir el potasio a la célula con insulina o beta 2 agonistas y bicarbonato, como acabamos de comentar hace un momento. Y sobre todo remover el potasio del cuerpo por ya sea con furosemide o a través de la vía gastrointestinal con poliestireno sulfato o a través de una terapia de reemplazo renal. El abordaje es clínico y no siempre tenemos una sola causa, a veces puede haber varias causas y es importante conocer todos los factores que pudieron haber propiciado la hipercalemia en nuestros pacientes. Siempre pensar en que esto puede ser una hipercalemia falsa, ¿no? Una pseudohipercalemia. Entonces, considerar repetir la muestra en algunos pacientes. No fiarse del electro. El 50% puede ser normal electro en pacientes con hipercalemia. Revisar los fármacos siempre. Y usar todas las herramientas a la mano para el manejo. Y si el paciente no orina, háblenle a su nefro de confianza. Excelente, muchas gracias, Aldo, un placer. Placer, amiguísimo, estimado Meraz. ¿Quién es usted dentro y fuera de la medicina? Adiós. Buenas noches. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.